Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero este era bueno para mostrarles también mientras terminan de entrar todos los chicos. Profe, ¿Sí? este impuesto tiene algo que ver con la cantidad de sueldo básico que, o Bueno, sea, eso, de algo o no. el, el impuesto a la ganancia se calcula sobre el bruto, ¿no? Y es un porcentaje, hay una tabla que conforme al monto que se cobre, va cambiando la alícuota, o sea, el porcentaje que te cobran es en función de cuánto sea tu monto, que hoy en día, bueno, seguramente escucharon la noticia, estaba a 150.000 el tope, digamos, a partir de quienes empezaban a cobrar, o a pagar, mejor dicho, el impuesto a la ganancia, y ahora se estaba por llevar 180. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Puedes repetirlo, profe? Disculpe, que me escuchó entrecortado acá. No, le decía que el gobierno, seguramente escucharon la noticia, ya para este año había establecido que el tope, ¿sí?, de sueldo de quienes debían pagar el impuesto a la ganancia era de 150.000 pesos en adelante. Y los que pagan impuesto a la ganancia no es que todos pagan lo mismo, sino que es conforme al sueldo. Hay rangos dentro de los cuales le van aplicando diferentes cuotas. Quien más gana, más paga de impuesto a la ganancia. Y tengan en cuenta que se aplica sobre el sueldo bruto. Sí, ¿Estamos? profe, es un poquito injusto, ¿no? Porque me imagino que hay personas que se preparan y también por eso que buscan un mejor puesto de trabajo, entonces, por ende, un mejor sueldo. Pero bueno. Sí, bueno, como decía recién Fernando, si ustedes se fijan, lo que está pagando tengan en cuenta que este es un cargo de un profesional en la actividad minera, ¿no? Eso también tengan en cuenta que dependiendo de la actividad y la región donde se esté trabajando, cambian, digamos, la referencia que se tiene de las remuneraciones. Puntualmente en el tema de petróleo es una de las áreas de trabajo que mejor sueldo perciben, pero eso es porque, bueno, la actividad que desarrollan, en dónde la desarrollan también, y también las inclemencias que tienen que padecer, digamos, para realizar la tarea, ¿no? Fíjense que acá tenemos un concepto de desarraigo que, si no me acuerdo mal, habíamos visto del 20%. 20% sobre el sueldo básico era el desarraigo, así que eh, en este caso era un sueldo básico de más de 70.000 pesos. ¿Estamos? Pero bueno, sí, eso para que vayan tomando conciencia de que es así como se da la situación, y que también esto se presta para que muchas veces se generen situaciones donde a los empleados no les conviene cobrar todo en blanco, que inclusive muchas veces llegan a proponer acuerdos donde una parte se cobraría con recibo de sueldo en blanco y otra parte en negro, fuera de todo registro, lo cual no es algo legal, pero bueno, esos casos se dan lamentablemente. No es legal, pero las empresas se dan vuelta para hacerlo. Por darles un ejemplo, en vez de subirles el sueldo, las empresas les empiezan a cubrir costos que no son normales. Por ejemplo, el costo de combustible del auto, el costo de mantenimiento del auto, el costo del alquiler de su casa, el costo, un montón de cosas que para ustedes, por supuesto, es un beneficio que de otra manera saldría de su sueldo. Y de esa forma disfrazan un aumento, llamémosle, pero no está reflejado en el recibo de sueldo. Hay de todo en Argentina. Ujú. Claro, de esa manera ahorra, digamos, sería o paga menos impuestos, por un lado, lo que le corresponde al empleado, y también el empleador se ahorra, ¿no? Porque no tiene que pagar tampoco mayores cargas, porque el empleador tiene que pagar también un porcentaje de las cargas correspondientes, ¿sí? Y todo se hace sobre el bruto. Entonces, si el bruto es menor, se paga menos también. Claro. Así que tengan en cuenta que tampoco no es que lo hace por Ah, de ayudar al buena empleado, fe. sino que exactamente lo hace porque le sirve también a Profe, ellos. una pregunta. ¿Cuánto gana un ingeniero industrial recién recibido? Y Porque como eso le es dije un recién, ingeniero.
que parece que ya es bastante bueno, digamos. Como le había dicho recién, depende de la actividad, depende de la empresa también, y bueno, y también va a depender de la experiencia que se tenga, ¿no? Para cubrir determinados puestos. Pero así Pero un promedio en Salta, ¿cuánto está ganando un ingeniero así? Es que es muy variable, estás preguntando algo difícil de contestar, es muy variable. Si vos trabajás en el parque industrial, probablemente tengas un sueldo de bolsillo cercano al impuesto a las ganancias que paga esta persona. Y si trabajás en minería, probablemente tengas un sueldo de bolsillo que esté cercano a los 100.000 pesos. Si tenés algún cargo de supervisión, ¿sí? Lo más normal es que no entre con ese tipo de cargo y entren a cargos menores, en donde el neto de bolsillo esté entre 60 a 70.000 pesos, por ahí, en el mejor de los casos, digamos. La realidad es esa en Salta, digamos. Por supuesto que trabajando en minería o en petróleo en esos lugares, Weatherford es una empresa petrolera, pues presta servicio a petróleo. Son mucho mejores los salarios, digamos. Pero no tengo un número para darte, la verdad, porque eso es como también charlamos en la materia. Al ser fuera de convenio, esos arreglos son personales y vos podrías tener mejor arreglo que cualquier otro compañero tuyo, ¿me explico? Sí, sí, gracias. Profe, mi ex compañeros me dijeron que hagan muchísimo menos, lamentablemente, como 30.000 para darse una idea. Puede ser que como te tomen como junior o algo así, me parece que 30.000 ya es un poco bastante bajo, pero te creo, si hay compañeros tuyos que están ganando eso. Bueno, es la realidad, digamos, chicos. Por ahí empresas que son más grandes, mineras, todos no pagan ese nivel de sueldo porque es difícil justificarlo, pero empresas del parque industrial, empresas más familiares, más chicas, pueden andar por esos sueldos, pero sinceramente me parecen bajos. Pero la verdad que te creo, porque puede pasar. sí, sí, tienen que tener en cuenta también cuántas horas hacen figurar, ¿no? Por ahí le hacen figura que es 30.000 por 4 horas de trabajo. Así que, y en realidad capaz que el arreglo inicial, porque la situación económica está complicada, hay gente que, bueno, acepta esas condiciones con la esperanza de que a futuro, bueno, le reconozcan realmente una remuneración mucho mejor. Pero bueno, eso es una cuestión privada de la negociación que haya acordado en este caso, si hablamos de un recién recibido, bueno, lo que haya acordado con el dueño de la empresa. ¿Estamos? Pero como dice Fernando, me parece poco, 30.000, inclusive para lo que es lo que cobra un empleado, ¿no? Hay que ver qué puesto ocupa, como te Ah, digo, si está blanqueado como ingeniero o está ocupando algún otro puesto, porque lo que vos mencionás por ahí son escalas salariales que por ahí se pueden ver en algún empleado de comercio, pero normalmente cobran un poquito más. Pero te creo, no, con esto no estoy diciendo no te creo, porque la verdad que Argentina se presta para todo. Sin duda, si lo decís, lamentablemente es así, pero deberían estar un poquito por encima. sí, sí, sí. Sí, y bueno, y como decía Fernando, la verdad que depende del lugar, de la empresa, el rango que se puede tener es bastante amplio. ¿Estamos? Así que bueno, esto Profe, es simplemente para, sí, ¿a qué se refiere donde figura ayuda alimentaria? justamente lo que le había mencionado a Fernando, que muchas veces la empresa te empieza a pagar lo que es el transporte, combustible para transporte, acá también están pagando lo que es comida. O sea, la empresa te está reconociendo lo que vos gastás en comida. Profe, y en los casos de los ingenieros y eso, ¿les reconoce? Porque, por ejemplo, los sueldos municipales o docentes tienen la asignación o salario, algo así que se llama por los hijos. En el caso de los ingenieros, porque sé que hay hasta un monto de plata que ya no te pagan eso directamente. Claro. Pasa que en realidad si vos estás en blanco, te va a cubrir lo que dice la ley. Claro, en Y realidad como pasa vos por bien una lo escala dijiste, salarial. sí, No es sí, que no te lo paguen, pero normalmente por ahí esos sueldos en blanco que tiene una empresa, una minería, algo, te dejan totalmente fuera de ese tipo de privilegios, digamos. sí, digamos, no recibir ayuda del Estado, es más, vos tenés que aportar al Estado, que es el impuesto a la ganancia.
¿Estamos? Porque esa asignación por hijo la paga el Estado a través del ANSES. Bien, Profe, bueno, ahí en donde usted decía de los alimentos, entonces la empresa ya no le brinda eso en el establecimiento, o sí, porque bueno, acá lo que hace la empresa es reconocerle, ¿sí? Estos montos en concepto de lo que es alimentos, ¿sí? El hecho de que les dé o no de comida habría que ver si esto incluye o no incluye el almuerzo que por ahí la empresa le da, claro, si le da o no le da, porque acá simplemente le dice que este recibo de sueldo lo que indica es que se le dio al empleado en concepto de desayuno, ¿sí? Ayuda alimentaria, vianda, tanto. ¿Estamos? bien, bien, perfecto. Eso habría que verlo en particular. Pasa que tengan en cuenta que, como dijimos recién, si estaba fuera de convenio, pues depende lo acuerdo que haya llegado, digamos, con la empresa. ¿Qué tipo de acuerdo alcanzó? Y bueno, en ese sentido, como le mencionamos, el convenio es una referencia, nada más si está fuera de convenio, entonces es una referencia que te sirve para indicarte un piso más o menos de referencia al profesional, de más. Depende que llegue a arreglar a acordar, digamos, o negociar con el empleador. ¿No? Pero esto como para que tengan noción de, por ahí, cuando se habla de algunos ítems, ¿sí? O por ejemplo, en este caso, impuesto a la ganancia y tengan noción más o menos de cuánto es el nivel de monto que se maneja. Bien, comenzamos con el tema bueno, seguimos con el tema que habíamos dejado la clase pasada, ¿sí? Con el tema de remuneración. Nosotros, la clase pasada, bueno, bastante que me olvido, Profe, vamos a no se grabar. viene grabando. Sí, eso vamos a hacer primero. Bueno, nosotros la clase pasada habíamos llegado a ver eh, lo que era la remuneración, lo que era los diferentes aportes que tenían que hacer por un lado el empleado y por otro lado el empleador. Ahora vamos a ver, dentro de lo que es el tema de remuneración, la parte de cómo se establecería esa remuneración de lo que es el sueldo básico, ¿sí? Hasta ahora nosotros mencionamos que el sueldo básico lo define el convenio colectivo de trabajo y que eso, bueno, es lo que se maneja para el empleado que está dentro del convenio o que trabaja dentro de un convenio colectivo de trabajo. Y habíamos dicho de que muchas veces los profesionales pactaban su relación laboral fuera del convenio colectivo de trabajo. Bien. Al margen de eso, deberíamos de ver ahora cómo se hace para establecer el sueldo básico o el sueldo que debería de recibir un determinado cargo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que dentro de la empresa hay varios cargos y que siempre se trata de cumplir la premisa de que la remuneración, ¿sí? El salario que se cobra tiene que ser acorde o proporcional a la tarea que se desarrolla. Es decir, aquel que desarrolla una tarea más compleja o más importante dentro de la empresa debería de cobrar más que aquel que desarrolla una tarea que tiene menor importancia o menor complejidad. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para determinar la remuneración cuando se quiere determinar esa escala? Eso, bueno, se va a hacer a partir de lo que es, por un lado, lo que se determina o se denomina la evaluación de tareas y por otro lado lo que es la calificación al mérito. Esto, bueno, va a permitir establecer lo que se denomina la escala salarial.
Estamos, que nosotros ya la clase pasada la habíamos tomado de lo que estaba definido por el convenio colectivo de trabajo. Pero ¿cómo se hace para determinar cuánto más debería de recibir cada categoría? Bueno, esto bueno, se hace a través de esto que denominamos la evaluación de tareas. Bien. Y bueno, lo que era calificación al mérito. Por un lado, lo que es la evaluación de tareas se encarga de analizar específicamente la complejidad de cada tarea y a partir de ese análisis, de ese estudio, se determina cuál es la importancia relativa que hay entre ellas y de esa manera establecer cuál debería ser la remuneración que le corresponde a cada tarea. Por otro lado, la calificación al mérito lo que hace es analizar y estudiar lo que es el desempeño del empleado o del operario y a partir de allí ver si le corresponde alguna asignación adicional o alguna acción, digamos, a fin de reconocer ese desempeño que tiene el empleado. Yendo ya propiamente a lo que es la calificación al mérito, como le mencionaba recién, se encargaba de analizar el desempeño y en general no se busca solamente analizar el desempeño propio del empleado en un momento determinado, sino que analizarlo y también analizar lo que es el desempeño potencial que tiene el empleado dentro de la empresa. ¿Estamos? O sea, lo que se busca es ver si el empleado realmente desarrolla su tarea de manera adecuada y si tiene el potencial, ¿sí?, o la capacidad futuro de poder desarrollar esa tarea de una mejor manera o desarrollar inclusive otras tareas, ¿sí?, de manera efectiva. La evaluación de tareas, bueno, como le había mencionado, analiza cada puesto de trabajo para determinar la importancia que se tiene dentro de la empresa y de esa manera, si se determina la importancia que tiene cada puesto de trabajo, establecer cuál es la remuneración que tiene cada puesto. Para lo que es el análisis de la evaluación de tareas, hay una serie de procedimientos que se recomienda seguir para poder llevarlo a cabo. Dentro de esos pasos que se recomienda, bueno, nosotros lo podemos englobar acá en 4 pasos, ¿sí? Primero, bueno, lo que es el análisis de la tarea, es decir, estudiar en profundidad la tarea, primero que nada, bueno, haciendo un relevamiento por observación, estudiar y tratar de adquirir toda la información vinculada con la tarea, cómo se desarrolla, bajo qué condiciones, de tal manera que tengamos determinado de manera profunda todo lo que es la descripción y las especificaciones de esa tarea. Una segunda etapa, bueno, viene a ser lo que es la determinación de los valores relativos de la tarea. Es decir, a través de un sistema de evaluación o un sistema de calificación, se va a determinar cuál es la importancia relativa que tiene cada tarea. Y una vez que se tiene ya esa clasificación, ¿estamos? Se van a tratar de determinar la importancia, ¿sí? De tal manera de tener en cuenta cuáles son los factores que corresponden a cada una de las tareas. Y por último, bueno, una vez que ya tenemos lo que es la clasificación, bueno, y ya hemos determinado la importancia relativa, o sea, qué importancia tiene una tarea respecto a otra, vamos a asignar lo que ya sería la escala de sueldo correspondiente. Estos serían de manera general los pasos que se siguen para establecer un programa de evaluación de tareas. O sea, cómo se determina la importancia que tiene cada tarea y a partir de allí la remuneración que debería corresponderle a cada tarea. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No, profe, yo Bueno, no. bueno, en ese segundo paso que hablamos de lo que era la evaluación, ¿sí? O la clasificación, hay diferentes métodos para clasificar las tareas, ¿sí? Eh, Hay métodos que son cualitativos y métodos que son cuantitativos. Y la verdad que existen varios métodos y que en bibliografía, inclusive hay muchos informes que ustedes pueden encontrar en la web, donde informan diferentes métodos que permiten hacer una clasificación o evaluación de tareas. Dentro de los métodos cualitativos, nosotros acá vamos a mencionar lo que es el método de jerarquización y el método de clasificación. El método de jerarquización lo que hace es ir determinando, y como bien lo dice la palabra, la importancia que tiene cada una de las tareas, una con respecto a otra. Es decir, voy determinando directamente una posición, sin hacer mayores análisis más que ver cuál es la importancia que tiene cada puesto de trabajo. Con ello yo establezco un orden y a partir de ese orden, bueno, asigno lo que va a venir a continuación, que es la retribución económica que le corresponde a cada puesto de trabajo. Eso es con el método de jerarquización. El método de clasificación consiste en definir primeramente categorías, ¿sí? Categoría, por ejemplo, A, B, C, D, E, o definir categorías como primera, segunda, tercera o cuarta, y así sucesivamente. Y después, una vez que tengo definidas las categorías y conceptualmente defino qué es cada categoría, yo voy y veo a dónde corresponde, ¿sí? Cada tarea. ¿Sí? Es decir, analizo las tareas y veo a qué categoría yo la voy clasificando, la voy distribuyendo. Entonces, en este método, defino primeramente diferentes categorías y después a cada tarea, a cada puesto de trabajo, la voy distribuyendo en las diferentes categorías que se han definido. Estos son métodos cualitativos, ¿sí? Y esto que mencionamos son dos de los métodos. En realidad, bueno, pueden encontrar algunas combinaciones o variaciones de estos métodos que puedan aplicar en algún caso en particular, ¿sí? Eso obviamente va a depender de la situación que estén analizando y vean cuál es la mejor manera de implementar estos, que es un sistema de evaluación de puestos de trabajo. En cuanto a los métodos cuantitativos, ¿sí? También existen varios métodos cuantitativos. Algunos de los más utilizados o más difundidos son el método de comparación de factores y el método de factores por puntos. En el método de comparación de factores lo que se hace es analizar, ¿sí? Los factores que son importantes para lo que es el desempeño o la realización de la tarea. ¿Estamos? Dentro de esos factores, ¿sí? Por ejemplo, podemos mencionar lo que es habilidad, esfuerzo físico y mental. También podemos mencionar lo que es la responsabilidad, ¿sí? Qué nivel de responsabilidad tiene asumida en esa tarea, las condiciones de trabajo, ¿sí? Es otro de los factores que se analizan. Esto, bueno, como factores principales. Dependiendo de la situación también, o del cuál sea la actividad que se desarrolla en la empresa, se pueden agregar otros factores, o inclusive desglosar, ¿sí? Por ejemplo, esfuerzo físico por un lado y esfuerzo mental por otro, ¿sí? Una vez que tenemos determinados los factores, ¿sí? Lo que se hace es, a partir de estos factores, ¿sí? Yo identifico cuáles son los factores que más importancia tienen en cada tarea. ¿Estamos? Y a partir de allí, bueno, voy comparando de cada tarea, ¿sí? Cuáles son los factores, ¿sí? Que más impactan esa tarea, ¿estamos? O que son más irrelevantes. Y eso, bueno, se puede hacer asignando valores, ¿sí? De decir, bueno, tal tarea, bueno, tiene tantos factores que cumple o satisface los factores en determinado porcentaje.
Y a partir de allí, bueno, una vez que hice esa clasificación cuantitativa, bueno, ya determinó la importancia que tiene cada puesto de trabajo. Ese sería el método de comparación de factores. Y otro que por ahí es el más sencillo o directo de entender es lo que se denomina método de factores por puntos. En este caso lo que se hace es asignar punto a cada factor. ¿Estamos? El de los factores que se han definido, bueno, puede ser que se utilice lo que mencionamos anteriormente o que se definan otros. Y una vez que asigno puntos a los factores, analizo cada tarea, veo cuánto satisface o qué nivel de desarrollo se necesita de los factores en cada tarea. Y como ya tengo determinados los puntos, bueno, lo que puedo hacer es sumar los puntos que le corresponden a cada tarea según los factores que se han definido. Es común, digamos, que muchas veces, que inclusive lo vimos en la clase pasada, de que algunos cargos, ¿sí?, se definan que tiene tantos puntos, ¿sí?, porque en realidad se trabaja con un sistema cuantitativo donde se determinaron puntajes para cada tarea y entonces se define las tareas que tienen tales puntajes le corresponde tal sueldo. ¿Estamos? Se van estableciendo el rango, por ejemplo, definen las tareas que tienen 20 a 30 puntos, le corresponde un sueldo básico de 50.000, de 30 a 40 a 60.000 y así sucesivamente. ¿Estamos? Por eso es común que muchas veces en algunos recibos de sueldo aparezca en el sueldo básico un ítem que indica cuántos puntos le correspondía a ese cargo. ¿Estamos? Esto, bueno, como para mencionar algunos de los métodos cuantitativos, ¿no? Pueden encontrar alguna combinación de esto o alguna variación o inclusive otros métodos que de alguna manera traten de asignar valores, ¿sí?, para de alguna manera trabajar de manera analítica y a partir de allí determinar cuál es la importancia relativa que tienen cada Profe, esos puntajes que usted dice son los mismos puesto que de le dan a los trabajo. docentes. ¿Estamos? Sí. Disculpe, ¿Cómo? los puntajes son los mismos que le dan a los docentes o cuando hacen alguna capacitación. No, en realidad no, pasa que acá estamos analizando lo que es la tarea, ¿no? Vos lo que mencionás, el régimen docente, digamos, lo que se hace es en realidad asignar puntos por la formación que tiene y la antigüedad. ¿Estamos? Entonces de esa manera determinan el puntaje del empleado. Acá estamos hablando del análisis de la tarea. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Acá estamos analizando la tarea y vemos la importancia relativa que tiene cada tarea. Cuando vos hablás de lo que es la parte docente, bueno, de la provincia, por ejemplo, lo que se hace allí es establecer un puntaje de acuerdo a la formación que tenga la persona, ¿sí?, el docente en este caso, y también le asignan un puntaje por antigüedad. Y en ese caso sería un puntaje de la persona. Acá estamos analizando un puntaje del puesto de trabajo. Y cuando se aplica este tipo de métodos. Bien. Bueno, y con el tema de los factores, como lo había mencionado, estos son algunos de los más importantes o más comunes, ¿sí?, que se utilizan, pero bueno, ustedes podrían utilizar otros factores que van a depender de la situación, de la tarea que se esté analizando, del rubro que estén analizando. Inclusive, bueno, como lo había dicho, podían desglosar el tema de responsabilidades. Bueno, el tema de condiciones de trabajo es fácilmente poder realizar ese desglose. Condiciones de trabajo, bueno, pueden hablar de lo que es las condiciones en cuanto a sonido, en cuanto a temperatura, en cuanto a si está sometido a vibraciones o la posición si la posición en la cual trabaja es incómoda o no. Entonces, son cuestiones que, bueno, pueden llegar a analizarse de manera separada. Ahora vamos a ir a lo que es calificación por mérito. Sí, esto para esta parte de lo que era el análisis corresponde al análisis de lo que es el
desempeño del operario, del empleado. Y lo que vamos a hacer es medición de lo que sería el desempeño de los empleados. Y esta medición, bueno, tiene que ser un sistema que sea, primero que nada, racional, en el sentido de que sea claro cómo se establece, que sea lógico y que, sobre todo, también pueda permitir tratar de inferir el potencial de los empleados. Lo que hace sí estos sistemas es analizan, ¿sí?, lo que son no solamente cuando hablamos de desempeño, si el operario cumple su tarea según un estándar de desarrollo de tareas, sino también qué opiniones tienen tanto los pares, ¿sí?, o personal que trabaja a la par o que tiene la misma categoría que el empleado, sino también la opinión que tuvieran el superior, ¿estamos? O inclusive a veces que la opinión que tuvieran el subordinado, ¿sí?, de ese puesto de trabajo. La idea es que a partir de toda esta información, bueno, se puede establecer una valoración de cuál es el nivel de desempeño que tiene en su tarea el empleado. Los factores que se analizan para esto, ¿sí?, o los factores que se tienen en cuenta, ¿sí?, a la hora de analizar o implementar un sistema de calificación al mérito, son, por un lado, bueno, que vamos a tener un calificador, ¿estamos?, que en base a su opinión, a su estimación, a su conocimiento, va a decidir cuál sería el nivel de calificación o de desempeño que le asigna a la persona que se está evaluando. Tenemos al calificado, que es la persona que está siendo evaluada, y entonces a partir de allí vamos a evaluar lo que es cuál es su utilidad presente y su futura, si su desempeño está dentro de lo que el promedio normal que se espera, dentro de lo que se denomina, bueno, también estándar. El método, bueno, va a ser un procedimiento que tiene un sustento matemático y que tendría que ser sistemático, o sea, es algo que debería definirse y mantenerse en el tiempo, de tal manera que se pudiera tener de manera periódica un resultado de lo que es la evaluación, ¿sí?, de desempeño o calificación al mérito. Y el tiempo de evaluación, bueno, tiene que ser un tiempo considerable que realmente pueda permitir emitir una valoración del desempeño de la persona que está siendo evaluada. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, apreciar o observar durante un periodo de tiempo considerable, de la manera lo más objetivo posible. Eso es importante porque acá fíjese que al intervenir a alguien que está calificando según su opinión o la estimación o el conocimiento que tuviera, es importante tratar de que siempre el análisis sea objetivo, ¿sí? O sea, que no tenga ninguna tendencia ni para un lado ni para el otro, es decir, que sea objetivo, que sea lo más objetivo posible, ¿sí?, sobre el desempeño que está realizando el operario, si este es un desempeño normal, y también sobre el potencial que tiene la persona para su puesto de trabajo. O sea, si realmente es una persona que a futuro uno la ve que va a crecer en ese puesto de trabajo, donde inclusive puede asumir puestos de mayor responsabilidad o no. Y bueno, acá es importante tener en cuenta que para hacer esta evaluación, quien realice la calificación tiene que ser una persona que esté preparada, ¿sí?, para que por sobre todo se cuide esto de que el estudio sea objetivo. ¿Estamos? Entonces acá lo que se analiza, bueno, son por un lado la aptitud, ¿sí?, y por otro lado la actitud que tiene el empleado, ¿sí? La aptitud, bueno, si cumple con las condiciones personales necesarias para cubrir ese puesto de trabajo, si se cumple realmente con el perfil del puesto, y también la actitud, ¿sí?, si es que el empleado tiene realmente esa actitud de querer realizar su tarea de manera adecuada. ¿Estamos? Porque eso es importante para la empresa, para ver si realmente es una persona que se compromete con lo que está haciendo. Todo esto, bueno, en definitiva va a permitir, ¿sí?, por un lado, si lo analizamos desde el punto de vista administrativo, ¿sí?, aparte de lo que es el salario, ¿sí?, determinar ascenso y traslado. ¿Estamos? Si hace falta contratar más personal, también puede servir para establecer si corresponde el despido
si hace falta alguna capacitación, estamos, y también ver si hace falta modificar lo que es el tema de la remuneración. Eso por un lado. Por otro lado, sí, también permite ver cómo va progresando, ¿sí? El empleado, porque si tenemos un sistema que periódicamente hace evaluación, uno puede ir viendo cómo va evolucionando ese resultado de la evaluación de ese desempeño a lo largo del tiempo. Y a partir de allí, bueno, por un lado, le permite al empleado conocerse en el sentido de que puede vislumbrar o ver con una calificación cuál es su posición o cuál es su nivel de desarrollo en la tarea o el desempeño que tiene ese puesto de trabajo, e inclusive ver si está superándose en cuanto a su desempeño. También debería permitir el sistema de calificación al mérito el que el empleado pueda descubrir alguna debilidad o alguna flaqueza, y a partir de allí también ver cómo se puede corregir o mejorar esa situación. Por otro lado, también un sistema de calificación al mérito permite de alguna manera elevar la moral, crea también un sentido de confianza, un sentido de pertenencia, al sentirse el empleado de alguna manera contenido en el sentido de que si la empresa viene, hace alguna evaluación del desempeño y a partir de esa evaluación, bueno, le permite al empleado superarse, corregir alguna debilidad o alguna flaqueza que tuviera, eso también, bueno, va a permitir que el sentido de pertenencia o de confianza que tiene el empleado para con la empresa mejore. También, bueno, crea una mejor comprensión, o debería de crear este sistema, si se lo hace bien, una mejor comprensión de los superiores con respecto a las tareas que desarrollan cada uno de los subordinados. Esto siempre y cuando, bueno, todo se desarrolle de manera correcta, porque muchas veces se piensa que lo que es implementar un sistema de calificación al mérito se hace más que nada para tener registro y constancia de lo mal que hace el operario, para de alguna manera tratar de tener alguna justificación que permita avalar algún despido. Bueno, eso no recuerdo si lo mencionamos, pero la verdad que el tema de despedir es bastante complejo, no es algo sencillo, y no es es algo sencillo legalmente, y tampoco es algo bueno que se dé dentro de la empresa, ¿sí? Porque el hecho de que se despida a alguien quiere decir de que la persona no cumplió, porque puede ser que no, lo más probable es que no se haya tenido en cuenta realmente cuáles eran sus aptitudes a la hora de ser contratado. ¿Estamos? Entonces, algo debe haber fallado en la parte de reclutamiento para que se alcance un despido, o no se tomaron las medidas necesarias como para que no se llegue a esa situación. La verdad que es una situación lamentable y bastante compleja, ¿sí? Y bueno, esos también sabrán que si se despide a alguien sin causa, bueno, le tienen que indemnizar por ese despido, ¿sí? Al empleado que ha sido despedido. Así que bueno, eso en cuanto a lo que es esta parte de para qué se realiza una calificación al mérito. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir? Bueno, primero que nada hay que definir un sistema de calificación. Si va a ser un sistema que se va a regir por letras, ¿sí? Por ejemplo, A, B, C, D, o una cuestión grupal, bueno, grupo 1, 2, 3, 4, y definir qué implica cada una de esas categorías, o inclusive una escala gráfica. Después, bueno, se va a tener que diseñar un formulario de calificación en donde, bueno, se van a identificar cuáles son las cualidades que se van a calificar. ¿Estamos? Y allí, bueno, tienen que definirse claramente cuáles son las cualidades que hacen a que el operario pueda o se le pueda medir claramente su desempeño. No solamente si cumple con el tiempo, o si no tiene ningún error en la calidad,
sino que también acá se analiza lo que es el tema de el grado de compromiso que tiene con la empresa, con lo que es, por ejemplo, si realiza propuestas o no de mejoras, si tiene iniciativa, la relación que tienen con los compañeros, ¿sí? Y bueno, son diferentes cuestiones de que tienen que estar plasmadas en esa hoja de calificación. Después hay que definir, bueno, quién va a ser la persona encargada de calificar, que quede claramente establecido cuáles son los pasos que tienen que hacer o las instrucciones que tiene que seguir la persona que va a realizar la calificación, que no sea algo abierto, que el que califica interprete de la manera que le parezca mejor cómo se debe calificar. Y también, bueno, lo que será cada cuánto debe hacerse esta calificación y quién va a ser el responsable final de la calificación. ¿Estamos? Porque es importante que se tenga en cuenta de que quien realiza la calificación final no debiera ser el superior inmediato, porque muchas veces se recurre a ello, sino que la calificación final debería ser a alguien externo al área, que en ese caso, bueno, siempre se recomienda que sea alguien de la parte de recursos humanos. Definición del uso de los resultados, ¿sí? ¿Para qué se van a utilizar los resultados? Bueno, como habíamos mencionado, se podía usar esto, o lo que era la calificación al mérito, para algún ascenso, algún aumento, etcétera. Establecimiento también de lo que sería un programa de capacitación, ¿sí? O sea, en base a la calificación que se obtiene, ya debería también estar definido si las calificaciones son bajas, qué tipo de capacitaciones se pueden brindar. Después, bueno, el lanzamiento del programa y después seguimiento y control del desarrollo del programa de calificación al mérito. ¿Estamos? Eso como una guía general de los pasos que se deberían de seguir para lo que es la calificación al mérito. Bien. Hasta aquí se entendió entonces lo que sería por un lado evaluación de tareas y por otro lado calificación al mérito. Sí, bro. ¿Se escucha? Sí, profe, sí, se entendió. Sí, profe. Bien. Tengan en cuenta que esto se va a utilizar en situaciones donde la empresa decida realizar esta tarea como puede ser por cuestiones de que haya que ver, de analizar la escala salarial, sobre todo lo que mencionamos de evaluación de tareas, porque si ya se trabaja con el convenio, no hay que analizar el convenio, este tipo de análisis no se va a hacer, esto que mencionamos de evaluación de tareas. Lo que es calificación del desempeño, ¿sí? Eso, bueno, en general muchas empresas sí lo hacen, y lo hacen muchas veces para tener esto de disponer de información para analizar si corresponde hacer alguna capacitación adicional en algún sector, si pueden ver quiénes son las personas que están más aptas para alguna promoción, ¿no? O si es que hay personal apto para que ascienda a un puesto de mayor jerarquía. Y en ese sentido, bueno, va a depender de la política que tenga la empresa, ¿no? O inclusive de forma de estimular a los operarios, también puede ser que establezcan lo que es algún reconocimiento para quienes alcancen una buena calificación de desempeño, ¿no? Muchas veces habrán escuchado mencionar eso de empleado del mes, ¿sí? Que era como reconocimiento al empleado que tenía un mejor desempeño en ese mes. O inclusive, como se mencionaba acá también, alguna gratificación por obtener un desempeño determinado. ¿Estamos? Entonces son herramientas que en determinadas situaciones pueden ser que se utilicen, o bueno, puede ser que directamente la empresa no tenga esta política de hacer una evaluación de desempeño, no con este sistema, ¿sí? Con lo cual, bueno, no se utilizaría algo como esto. La idea es que siempre que establezcan un sistema de calificación de desempeño, este sea lo más
transparente posible y lo más objetivo posible. ¿Estamos? Para, bueno, evitar susceptibilidades porque puede ser tomado como una herramienta de control o de castigo, esto de lo que es calificación al mérito. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Hay una mano levantada ahí, me sale el mensaje de Adri Mendoza. No sé si tiene alguna pregunta. Profe, yo quería preguntar, las capacitaciones que se dan en algunas empresas, ¿las cobran? O sea, ¿la empresa después las cobra o son gratuitas para sus empleados? No, no. En general, o sea, la idea siempre que la empresa brinda capacitaciones, ¿sí? Es para que el empleado mejore su rendimiento. O sea, ahí habría que, o sea, la idea es que la capacitación sea vista como una inversión que realiza la empresa. ¿Estamos? Lo que puede llegar a pasar en algunos casos es que ciertas capacitaciones o ciertos cursos que quiera hacer el empleado sean muy específicos o tengan un costo muy elevado, Ujú. y depende de la empresa, como dice Fede, pero puede ser que te paguen a medias tal vez. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere hacer un MBA. El MBA es como un extra, pero no es necesario por ahí para tu normal desempeño en un puesto en una empresa. Ahora vos te interesa y la empresa ve que si vos lo haces, le puede servir también. Entonces, por ahí se arregla que vos pagas la mitad, la empresa paga la mitad, entonces vos haces el MBA y la empresa te banca si algún día, porque eso normalmente un viernes se da clase y vos tenés que faltar a trabajar, entonces la empresa te banca si vos faltás ese día a trabajar. Son arreglos muy particulares, sobre todo con personal que está fuera de convenio, no tan así con personal de convenio o operador de planta, pero se pueden dar ese tipo de arreglos que existen también, digamos, porque suelen ser muy, muy costosos ese tipo de capacitaciones. Por ahí las capacitaciones que normalmente nosotros nos mencionamos son capacitaciones a operarios que son de otro tipo también. Sí, sí. Sí, así como dice Fernando, por ahí las capacitaciones del empleado internas que se realizan, bueno, son internas de la empresa. No, eso no te la van a cobrar, pero si algún operario le interesa o algún empleado le interesa alguna capacitación externa, como decía Fernando, por ahí dentro de esa política de mejorar la capacidad de recursos humanos, la empresa capaz que te ayuda a pagar, no te va a pagar todo si es una capacitación externa y Tal que vez no te hace- lo paga todo, pero no siempre, digamos, o Ujú, sea, por eso no quiero decir es algo que tal vez no es. Tal vez a la empresa si tiene el dinero lo hace, pero no es siempre, digamos. ujú. Así que eso, bueno, depende de la situación y depende de la empresa, pero puede darse las dos cosas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, eh, ahora vamos a comenzar a ver el tema de incentivo, ¿sí? Que muchas veces para la empresa es importante lograr en determinados momentos rendimientos o producciones o productividad superior a lo que normalmente se viene obteniendo dentro de la empresa. Y bueno, una de las formas de lograr eso es a través de lo que es un incentivo, ¿sí? Eh, y eso, bueno, ese incentivo puede ser una- un pago monetario o puede ser otro tipo de incentivo que no es monetario. La idea es que con esto, bueno, el empleado, el trabajador, eh, supere cierto rendimiento que se viene observando dentro de la empresa. ¿Estamos? Y cuando hablamos de que supere el rendimiento, esto es, por ejemplo, de que tenga una mayor productividad, tenga menor tasa, porcentaje de productos fuera de especificación o de mala calidad, que se reduzca también lo que es la tasa de accidentes, ¿sí? También muchas veces se recurre a un incentivo para lograr eso, ¿sí? De que se baje la cantidad de accidentes que se tienen en determinado periodo de tiempo.
Y este incentivo, cuando es monetario, bueno, debería ser parte de lo que es el sueldo bruto también, ¿estamos? Y que obviamente al ser parte del sueldo bruto, bueno, va a ser un ítem remunerativo, ¿estamos? Y, y este incentivo que se plantea, bueno, cuando es económico o cuando no lo es, siempre va a depender de el rendimiento y los resultados que se alcancen, ¿estamos? Y bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué incentivos son adecuados? Y para determinar qué incentivo es adecuado, hay que hacer un estudio minucioso de, bueno, cuál es la situación que se está viviendo y de ver qué sistema de incentivos se puede implementar que realmente le sirva a la empresa, pero que también le sirva al empleado, ¿sí? ¿Estamos? Esto en cuanto, bueno, lo que sería el concepto de incentivo. Y a partir de acá, bueno, deberíamos continuar viendo lo que son tipos de remuneraciones, donde vamos a incluir lo que es el incentivo, ¿sí? Ya desde el punto de vista un incentivo económico, que va a ser por ejemplo, si se producen más unidades, se tiene mayor productividad, bueno, en función de esa productividad, se le va a asignar una retribución adicional económica. Y cuando hablamos de incentivos que no son monetarios, ¿sí? Un incentivo puede ser un día de descanso al mes adicional, o sea, un día de descanso adicional, o puede ser quizás el hecho de que se le dé como pago o se le brinde algún regalo o el pago de alguna vacación, ¿sí? O algún viaje, ¿estamos? También puede ser que se recurra a ello, ¿sí? O sea, el empleado no recibe dinero, sino que recibe directamente algún premio, como puede ser, como les decía, el pago de algún viaje a determinado centro turístico, por ejemplo. ¿Estamos? Y en ese sentido, bueno, va a depender de lo que la empresa considere más adecuado y, bueno, por un lado adecuado en el sentido de que realmente sea interesante para el empleado y por otro lado de que sea de alguna manera viable económicamente para la empresa. Estamos. Hacemos una pausa acá y seguimos dentro de 10 minutos. Dale, dale. Cortamos, volvemos a las 16:15. Bueno. Volvemos a 16:15. Bueno, nos tomemos un descansito.